cirujano de la Universidad de Cartagena, ortopedista y traumatólogo de la Universidad Javeriana y ortopedista oncólogo del Instituto Nacional de Cancerología. Actualmente desarrolla su actividad académica y laboral en la ciudad de Bogotá, en el Instituto Nacional de Cancerología y en la Clínica Oncológica San Diego en la ciudad de Bogotá. El tema de la charla el día de hoy es errores en ortopedia oncológica y aprendiendo a no equivocarme. Doctor Gómez, muy buenas noches. Podemos comenzar. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. A nombre de ustedes, como residente de la Universidad de Cartagena, realmente me siento muy emocionado. Yo soy egresado de Universidad de Cartagena, de médico cirujano. La idea de la charla de hoy es que miremos un poco algunos errores que se cometen en ortopedia oncológica y que nos sirvan de enseñanza, de tal manera que no solamente no se repitan, sino que podamos aprender de los errores que otros cometen para que podamos tener una enseñanza de eso. Y vamos a comenzar inicialmente hablando de a lo que muchas veces no le damos tanta importancia, es a la biopsia. Muchas veces decimos, cuando tenemos una biopsia, al residente que está comenzando, pues que haga el procedimiento, porque es un procedimiento que técnicamente, entre comillas, no es muy difícil. Decimos, no, pues hágale al residente de primer año para que vaya cogiendo experiencia. Entonces les voy a mostrar algunos casos de esto. Este es un paciente, por ejemplo, con un diagnóstico de un osteosarcoma. Y si ustedes se dan cuenta, la biopsia que se la hicieron fue una biopsia con aguja puntiforme, pero el peor lugar para hacerlo es a través del recto anterior. En este caso, atravesaron el recto anterior, que es uno de los músculos más importantes para la función articular, y ustedes observan en la resonancia magnética cómo precisamente cruzaron todo el mecanismo extensor e incluso contaminaron la articulación, pues que la idea es que no se trata de esto. Y este es otro paciente. Es un paciente de 12 años. Es un paciente con un diagnóstico de un osteosarcoma. Y es muy curioso porque este paciente consultó donde un ortopedista de rodilla que definitivamente no tuvo en cuenta la realización ni siquiera una radiografía, y se tomó solamente el trabajo de programar a la niña para una artroscopia. Durante el procedimiento artroscópico notó que había una lesión que le llamaba la atención y tomó la biopsia a través de la articulación. O sea, contaminó la articulación con la lesión tumoral. ¿A qué lo llevo? Estos dos casos, por fortuna, tuvieron una muy buena respuesta a la quimioterapia y pudimos salvar la extremidad, pero implicó que hubo necesidad de hacer una resección completamente en bloque de la articulación de la rodilla. Es decir, la función de estos dos pacientes se vio comprometida por una biopsia mal realizada, que hubo una necesidad de resecar parte de la patela y todo el mecanismo extensor y todo el cuádriceps en bloque para poder, pues, tener una resección completa de la lesión tumoral. Y solamente por un error que fue la localización de la biopsia, porque de hecho la punción estuvo bien indicada. Y miremos este caso. Esta es una paciente de 9 años de edad. Es un paciente que tenía un dolor de 5 meses de evolución en el tercio distal del muslo derecho. Y efectivamente, como ustedes pueden acá ver en la flecha azul, había una elevación del periósteo. Compárenlo, aquí se alcanza a ver cómo el periósteo se encuentra levantado. Dijeron, definitivamente hay que sospechar en una niña de 9 años con esto, pues obviamente una lesión tumoral y hay que hacerle una biopsia. Pero ¿en qué consistió el error? Si ustedes ven la parte de la mitad, todas estas perforaciones que están acá fueron realizadas por el médico que se le ocurrió hacer biopsias en diferentes sitios. Ustedes lo ven acá y ustedes lo pueden corroborar en la imagen clínica. La niña tiene varias punciones, parece, no sé, una picadura de pronto de pulga en diferentes sitios. Todas estas son perforaciones que él hizo para tomar una sola biopsia. Cuando este paciente nos llegó a nosotros, porque pues los casos que estoy mostrando son todos casos que nos han llegado remitidos a nosotros. Si ustedes ven la resonancia magnética, todas estas lesiones que uno ve dentro de la resonancia son imágenes de la biopsia que se realizó. De hecho, el radiólogo alcanzó a confundirse porque no tenía ni idea, pues, que esto fuera por la biopsia. Creo que aquí lo que sucedió fue un error de concepción, porque el médico, si bien es cierto, como ustedes ven aquí en el esquema, que la biopsia se debe hacer con una aguja contrefina, como está bien mostrado acá, la idea es que a través del mismo orificio uno pueda tomar en diferentes direcciones
muestras representativas de toda la lesión tumoral, más no hacer varios orificios para tener una muestra representativa. Por fortuna, este paciente, cuando se le hizo la biopsia, las láminas llegaron, mostraba un patrón prácticamente linfocitario, y el cultivo reportó un estafilococo aureus. Por fortuna para este paciente, el diagnóstico definitivo era una osteomielitis, que de todas maneras, pues obviamente es importante que se den cuenta que ni pensando en una osteomielitis, no es la forma usual de hacer una biopsia. Y no a todos los pacientes les va bien. Por ejemplo, este es un paciente de 13 años, una mujer, le hicieron también una biopsia, la biopsia se infectó, se terminó contaminando, se ulceró y la paciente desafortunadamente terminó con una amputación supracondilia. Y este es otro caso, y es un caso también bien curioso porque es un paciente relativamente joven, es un paciente de 36 años, con un diagnóstico radiológico probable de un tumor de células gigantes. El paciente llegó a un sitio no oncológico y fue valorado con un reporte de patología inicial de un tumor de células gigantes por un colega nuestro. Se le hace una resección marginal, como ustedes pueden ver acá, se observan algunas lesiones tumorales, una marginal que para un tumor de células gigantes es aceptable, y lo reconstruí con una endoprótesis con una copa no segmentada. Hasta ahí, todo bien. Sin embargo, meses después, este paciente progresa y se observan lesiones tanto en la parte proximal del vástago como en toda la parte distal del fémur. Ustedes observan, acá también se observa la lesión, y fíjense, el fémur distal tiene compromiso de la lesión tumoral completa. Cuando este paciente llega, revisamos las láminas de patología en la institución oncológica y la patología es revisada por un patólogo experimentado. Y definitivamente no se trataba de un tumor de células gigantes, se trataba de un sarcoma de células gigantes, un tumor maligno con células gigantes. Y este paciente definitivamente hubo necesidad, porque tenía una copa que contaminaba el acetábulo, de hacerle una hemipelvectomía externa, y se le hizo posteriormente quimioterapia adyuvante que todavía se encuentra realizando. Entonces, creo que estos casos nos muestran varias enseñanzas. Las primeras, fíjense, ¿dónde se deben realizar las biopsias? En este caso, las lesiones, como ustedes recuerdan, estaban localizadas en el fémur distal. Uno, si va a hacer una biopsia, dependiendo de la lesión, de la localización, lo va a hacer ya sea a través del vasto interno o a través del vasto externo, pero nunca la debe hacer a través del recto anterior. Lo mismo si es a un nivel de la tibia proximal, lo hace hacia el lado interno o hacia el lado externo, pero nunca lo va a hacer sobre la tuberosidad tibial anterior porque habría que sacrificar el tendón patelar. Y eso supongo que lo han hablado en charlas anteriores. Cuando es a nivel del húmero, fíjese, la incisión debe ser longitudinal si uno hace una biopsia abierta. Nunca contaminar los trayectos vasculares. Por ejemplo, aquí la vena cefálica, uno no debe hacer la biopsia en el trayecto, en el surco delto pectoral, como se hace en muchos abordajes, sino es un poco más externo. Y fíjense ustedes, aquí está en el corte axial, que la incisión para la biopsia en el húmero proximal debe hacerse a nivel de la parte más lateral, sin comprometer el paquete vascular. Hay que tener muy en cuenta que a pesar de que es un procedimiento teóricamente sencillo, que técnicamente puede ser muy fácil de realizar, si uno toma la biopsia de una manera inadecuada, o si la interpretación de la biopsia es hecha en un sitio con un patólogo que no tenga la suficiente experiencia, esto puede acarrear definitivamente problemas muy serios. Por ejemplo, cambios en el tratamiento. El paciente puede terminar amputado, puede terminar con un diagnóstico de patología que no es el que estamos pensando. Por eso la importancia de que sea leído por una persona con tanta experiencia. Puede implicar cambios en el pronóstico, porque muchos de estos pacientes terminan con enfermedad metastásica pulmonar y definitivamente con tratamientos inadecuados y equivocados. Entonces, para que tengamos en cuenta esto. Veamos un siguiente caso. Este es un hombre de 42 años. Este paciente llegó con un antecedente de una resección de un ganglión. Y definitivamente le resecaron inicialmente un ganglión y ni siquiera lo enviaron a patología. A nosotros nos llegó esta imagen. Esta imagen es la imagen de una radiografía simple. Ustedes observan acá cómo se observa la masa de tejidos blandos, tanto en la anteroposterior como en la lateral.
Y en la resonancia magnética uno ve una imagen hiperintensa en los dos cortes, tanto en el corte axial como en el corte anteroposterior, en T1. El paciente desafortunadamente nos llegó con estas lesiones en pulmón. Una lesión metastásica de los pulmones, ambos campos pulmonares. El paciente prácticamente estaba ya con dificultad respiratoria. Observen en el TAC, son compromisos pulmonares con un compromiso muy avanzado de la lesión pulmonar. Y la patología definitiva fue un condrosarcoma grado 2. Este tipo de patología no le sirve la quimioterapia y no le sirve la radioterapia. Posiblemente lo que había que hacer era una resección amplia, una biopsia y una resección amplia, y este paciente se hubiera curado. Este paciente no hubiera llegado allá, no hubiera necesitado quimioterapia y no hubiera necesitado radioterapia. Entonces, fíjense cuál es el error. Ni siquiera se envió a patología. Lo consideraron una lesión ganglionar, tomaron la muestra y la descartaron. Ni siquiera tomaron el trabajo de enviar la patología. Entonces, hay que tener en cuenta unos principios clínicos cuando uno habla de lesiones de tejidos blandos. Que las masas que miden más de 5 centímetros y que se encuentran profundas a una fascia muscular, siempre hay que pensar en los sarcomas. Siempre hay que pensar que puede ser un sarcoma. Pero las masas pequeñas y las masas superficiales también pueden ser sarcomas. De hecho, las lesiones superficiales, es cierto, rara vez son sarcomas, excepto cuando lo son. Entonces ahí la recomendación es siempre hay que mandar a patología lo que uno extraiga, por muy pequeño que sea. Y no hay que confiarse. Si bien es cierto que el 95% de las lesiones superficiales son lesiones benignas, hay un 5% que pueden ser malignas. Y ese es el 5% que no podemos permitir que se nos escape, porque ese 5% tiene implicaciones realmente graves si es un paciente, si es una lesión tumoral de alto grado. Entonces, la otra recomendación con esta diapositiva es que hay que tener mucho cuidado con la lectura que hacen un radiólogo de este caso, porque si es un radiólogo experimentado posiblemente le va a decir, mire doctor, esa es una lesión tumoral, e incluso le pone el diagnóstico, pero si es un radiólogo que no tiene mucha experiencia, pues posiblemente lo va a confundir con un ganglio, y uno lo ve muchísimo en la consulta, que le ponen a uno lesión de características sinoviales. Entonces, ojo con esto. Ahí la recomendación es no se confíen en la lectura posiblemente de otro colega. Este es otro caso. Es un paciente de 74 años de edad, un dolor crónico en las rodillas. Lo valoró un ortopedista de rodilla, consideró que el paciente tenía una artrosis por la edad, por los cambios radiológicos, y le hizo una programación para un reemplazo total de rodilla. Durante el acto quirúrgico encuentra una lesión en el cóndilo femoral, una lesión tumoral en el cóndilo femoral. ¿Y qué hace el colega? Hace un curetaje, coloca cemento óseo y coloca 2 clavos intramedulares. Y esta paciente termina definitivamente con un diagnóstico de patología de un sarcoma pleomórfico de alto grado y desafortunadamente por la contaminación que se realizó por los clavos intramedulares hubo una necesidad de hacerle una amputación supracondilia. Entonces, ¿cuál es la enseñanza específicamente de este caso? Y esto es algo que puede pasarle, sobre todo cuando uno no se dedica a oncología, sino a hacer artroplastias, por ejemplo, de cadera o de rodilla. Si durante un acto quirúrgico, durante un procedimiento, uno identifica una lesión sospechosa de ser tumoral, ¿la conducta cuál es? La conducta es tomar una biopsia, diferir el procedimiento quirúrgico y esperar el resultado de la patología. Eso es mucho mejor salir y explicarle al paciente, mire, encontré una lesión que no me gustó, preferí diferir el procedimiento, esperamos 3, 4, 5 días, el reporte de patología, y si definitivamente no era nada, pues continuamos con el procedimiento, pero si definitivamente hay una lesión tumoral, pues ya miraremos qué hacer. Esa es la conducta de lo que hay que hacer en estos casos específicamente. Este es un caso también bastante interesante. Es un caso que también nos llegó al instituto. Es un paciente de 32 años. Es un paciente que venía con un dolor lumbar irradiado en la cara posterior del miembro inferior izquierdo, de vieja data, de varios años de evolución. Un dolor que se aumentaba en la actividad física
y se aumentaba con el decúbito supino. Lo valoraron y consideraron que el paciente tenía un problema mecánico de la columna y se le hizo la minectomía L5-S1 derecho, la minectomía L4-S1 con artrodesis lumbopélvica, como ustedes pueden observar. Al paciente se le hace una instrumentación, eso fue en el 2017. El paciente no mejoró del dolor con el procedimiento. Se le instaura un manejo antiinflamatorio de uso crónico y el paciente termina con un síndrome nefrótico secundario al uso prolongado de antiinflamatorios y con hipertensión arterial. El paciente continúa con dolor lumbosacro, que también se irradia a la parte dorsolateral del pie con debilidad para la marcha y dolor en el glúteo derecho. Y el paciente llega en esta circunstancia. Entonces ya con la gammagrafía, si ustedes observan, tiene una captación a nivel del sacro. Ustedes observan acá y ya en el sacro se visualiza. Aquí ustedes miren que están los tornillos que se le colocaron, pero en el sacro sí se observa que hay una lesión formadora de hueso en todo el sacro. Aquí ustedes observan en la resonancia magnética cómo se ve de color negro la formación de hueso y en la tomografía se observa tanto en la parte lateral como en toda la parte del sacro. Una lesión completamente formadora de hueso. Se le hace una biopsia a este paciente y el paciente lo que reporta a la patología es un osteoblastoma de S1. El osteoblastoma es un tumor benigno. Es un tumor, es un osteomosteoide gigante. Y la causa del dolor es que libera prostaglandinas. De hecho, una de las causas de que este paciente no se mejorara del dolor era un tumor muy grande, con una liberación prolongada de prostaglandinas que hacía que al paciente le doliera. Y por muchas instrumentaciones que se le hicieran, muchas liberaciones, el paciente iba a continuar con dolor. Y esto, fíjense que es algo que no solamente ocurre en nuestro país, es un evento mundial. Y este es un artículo que me parece muy interesante, que tengan oportunidad de revisarlo, se lo recomiendo. Es un artículo que salió publicado en el año 99. 68 pacientes con tumores primarios de pelvis duraron más de 10 meses los síntomas antes de que se diagnosticara que realmente la lesión era de pelvis. Y de estos, 44% de los pacientes tuvieron diagnósticos errados. Se le hicieron cirugías inapropiadas, laminectomías, depridamientos, artrotomías de cadera, reemplazo total de rodilla, herniorafias y varios tratamientos médicos, porque a ninguno se le pasó que esto podía ser un tumor de pelvis. Todo el mundo lo localizó. Como el dolor es difuso, todo el mundo se localizó en el dolor lumbar, en la parte mecánica. Incluso pueden coexistir una lesión tumoral en el sacro, efectivamente con una lesión, con una hernia discal o de pronto con una espondiloartropatosis, o en fin. El punto es que siempre hay que pensar un poquito más allá de que puede ser una lesión tumoral. Este es un paciente de 52 años. Es un paciente que lo había presentado ya en un evento anterior. Es un paciente que sufrió una caída de su propia altura y coincidencialmente ocurrió el 31 de diciembre. Por eso pongo el gorrito acá. Cuando todos sabemos que estamos pensando pues, en otras cosas, muchas veces las salas de urgencia están absolutamente llenas. Este paciente fue valorado y fue programado al día siguiente y le realizaron una osteosíntesis con esta placa que ustedes observan acá. Sin embargo, uno mira con detalle y hay una lesión lítica en toda la zona metafisiaria, tanto en la proyección anteroposterior como en la proyección lateral. Sin embargo, esta fue la osteosíntesis que le hicieron a ese paciente. 3 meses después, ¿qué ocurre? Clínicamente el paciente tiene una masa, tiene un aumento de volumen, observen la rodilla, tiene un aumento de volumen de toda la parte que está el abordaje lateral que le hicieron. Y esto es lo que estamos mirando ya en la radiografía. Una gran destrucción de toda la zona metafisiaria con un compromiso de una masa muy grande que se extiende hasta la parte medial y hacia la parte posterior, con una destrucción completa prácticamente del fémur distal. Y miren la resonancia. En la resonancia magnética, el paciente tiene niveles, fluido a todo el nivel, y tiene una masa muy grande a este nivel. A este paciente se le hizo una biopsia y también resultó ser un tumor maligno. En la patología se observaban células gigantes efectivamente, parecido al caso que les mostré inicialmente, pero por fortuna aparecen las células gigantes, pero también se ven unas células sarcomatosas con estirpe evidentemente maligno,
y se hace un diagnóstico de un sarcoma de células gigantes. Uno se pregunta, ¿qué pasó en este caso? Entonces, en este caso, faltó interrogatorio, porque cuando ya al paciente le preguntamos, mire, antes de la fractura, ¿cómo estaba usted? No, mire, doctor, tenía dolor antes de que me ocurriera el evento. Entonces, nadie se sentó a preguntarle a este paciente, mire, ¿le molestaba su extremidad antes? ¿Le molestaba su rodilla? ¿Tenía cojera? ¿No tenía cojera? Muchas veces nos conformamos con mirar una radiografía, y eso a nosotros los ortopedistas nos pasa con mucha frecuencia. Es que miramos la radiografía, sí, tiene una fractura supracondilia, de trazo transverso, yo le haría una placa, el otro dice yo le haría un clavo retrógrado. Muchas veces la discusión se centra en que si le hago una placa o le hago un clavo, pero fíjense que aquí, por ejemplo, hubo falta de interrogatorio. Si ustedes observan, es un paciente con un trazo de baja energía. El paciente se cayó. Un paciente de esa edad no tiene por qué fracturarse el fémur con una lesión de baja energía. Sin embargo, es una fractura de baja energía. Y si uno observa detalladamente, aquí hay un patrón que es evidentemente un patrón apolillado, un patrón lítico a este nivel que nos dice, mire, esta fractura no es una fractura traumática, es una fractura patológica. Ahora, no sabemos si no se dieron cuenta de la lesión o si se dieron cuenta y asumieron que el paciente lo que tenía era una enfermedad metastásica ósea. Creo que no sabemos si el paciente lo identificaron desde el principio y dijeron, no, ¿sabe qué? Tiene una lesión metastásica, hágale la osteosíntesis. No lo sé, pero pues lo dejo el interrogatorio, porque todo eso es lo que tenemos que pensar cuando vemos un paciente de esto. Esto es lo que tenemos que mirar. Este paciente le hicimos quimioterapia y por fortuna tuvo una muy buena respuesta. No tenía lesiones metastásicas en el pulmón, no desarrolló lesiones metastásicas en el pulmón, y el paciente, por fortuna, pudimos hacerle una resección amplia. Aquí incluimos toda la cicatriz del procedimiento dentro del abordaje y logramos extraer todo el fémur distal. Aquí está la cicatriz del abordaje unida a la pieza tumoral. Este es el lecho tumoral completamente limpio y por fortuna pudimos reconstruirlo con una endoprótesis de fémur distal, y este paciente se encuentra en seguimiento. Veamos este otro paciente. Este paciente es una paciente mujer, una paciente de 30 años de edad, una paciente que venía de 8 meses de dolor en la parte anterior de la rodilla. Fue valorado también por un ortopedista especialista en rodilla, lo interpretó como un dolor patelofemoral, lo interpretó como un mal alineamiento patelofemoral y le propuso una osteotomía de Fulkerson. Y ustedes observan ahí la osteotomía, le hizo corrección de la tuberosidad tibial anterior, le colocó sus 2 tornillos, pero cuando uno mira las radiografías, sí observa que a nivel del fémur distal hay una lesión apolillada, hay una alteración de la cortical y hay una lesión lítica en toda la zona metafisial. Y si ustedes observan en la radiografía lateral, también se alcanza a ver la lesión. El paciente persiste con síntomas y en ese momento la imagen radiológica es mucho más evidente, y en ese momento es cuando se decide tomar la muestra de patología, de biopsia. Observen ustedes ya la lesión, el paciente prácticamente todo el fémur distal se encuentra ya comprometido por la lesión tumoral. Y el reporte de patología fue un tumor de células gigantes. Entonces observan la lesión. Y este paciente, por la gran destrucción que tenía de todo su fémur distal, se consideró que no era posible salvar su rodilla y se le hizo una reconstrucción con una endoprótesis de fémur distal en una paciente de 30 años. Entonces miren todo lo que implica. Si el médico se hubiera dado cuenta en ese momento, posiblemente el paciente hubiera requerido solamente un manejo intralesional con una cureta, una fresa de alta velocidad, colocación de cemento óseo, y su rodilla se hubiera salvado. 30 años. Se hizo la corrección, se pasó por alto la lesión tumoral, el paciente resultó sin el fémur distal, con una prótesis que no es perfecta en una paciente de 30 años, que en algún momento habrá que cambiar. Y esta reflexión se las quiero dejar, porque es que muchas veces solo vemos lo que queremos ver. Y eso es supremamente importante, porque los residentes, como ustedes que se están formando, en algún momento cuando terminen, cada uno se va a dedicar a alguna cosa especial. Algunos harán cadera, algunos harán rodilla, el otro hará hombro, el otro hará pie.
Y muchas veces se nos olvida que los tumores existen. Uno se concentra tanto en su especialidad que se le olvida que un dolor de rodilla no necesariamente es un menisco roto, o no necesariamente es un mal alineamiento patelofemoral, o un dolor de cadera no solamente puede ser una displasia o una artrosis de cadera. Y créanme que eso ocurre con muchísima frecuencia y lo vemos de incluso profesores que han sido míos, profesores que se dedican a una sola cosa y que se les pasa que las lesiones estructurales existen. Estos errores, ¿qué sucede con estos errores? Que definitivamente se incrementa el riesgo de amputación, se aumenta el riesgo de recurrencia local, se disminuye la sobrevida a 5 años y obviamente al tener una fractura y hacer una osteosíntesis, pues también tenemos problemas porque tenemos problemas en la parte pronóstica y la sobrevida del paciente. Este es un paciente de 23 años. Es una paciente que tuvo un trauma que no fue muy fuerte 3 semanas antes de llegar al centro hospitalario. Le toman una resonancia y ustedes observan esta lesión acá. Es una lesión evidentemente una lesión quística. Uno le observa unos niveles fluido, que lo que explica es que aparte de que hay líquido, hay sangre en el interior. Y radiología lo interpreta como un hematoma encapsulado. El paciente se le realiza un drenaje del hematoma por un abordaje por vía anterior. 5 meses después, el paciente continúa con dolor. Deciden repetir la resonancia magnética. Y ustedes observan que ya la imagen no se ve tan líquida solamente, ya hay un componente sólido en la lesión. Hay un componente quístico y hay un componente sólido. En toda esta zona acá de la parte de los aductores. Nuevamente es interpretado como un hematoma y le hacen un nuevo drenaje. Y a este paciente le hacen una ligadura de las circunflejas para evitar que, entre comillas, vuelva a aparecer el hematoma y por fortuna el ortopedista decide tomar una biopsia. Y oh sorpresa, el paciente tenía un sarcoma sinovial. Entonces fíjense ustedes lo que ocurre en estos casos. ¿Qué pasó en este caso específicamente? ¿Qué nos deja de enseñanza este caso? ¿Cómo se produce un hematoma con un trauma menor? Muy difícil en un paciente joven. Hay que preguntar mucho el mecanismo de trauma. El paciente no tenía antecedente de discrasias sanguíneas. Entonces, ¿por qué un hematoma? ¿Por qué se repite un hematoma 5 meses después? Le realizan 2 abordajes al paciente por sitios diferentes y nunca se pensó que los tumores existen. Básicamente, la importancia que creo que lo que me gustaría que se les quedara a ustedes y es siempre acuérdense, cuando no les cuadre una cosa, que los tumores existen. Eso es quizá una de las cosas más importantes de esto. Ese es un paciente de 34 años con un dolor en la rodilla izquierda de 3 años de evolución, un dolor matutino en reposo que se exacerba el último año con una presencia de una pequeña masa. Al paciente le realizan una artroscopia y el colega identifica la masa y le hace la artroscopia y decide hacerle la biopsia. En la artroscopia pues se fue en blanco, pero pues le hizo la biopsia y la patología también es un sarcoma sinovial, que es un sarcoma de alto grado. Y esta paciente, si ustedes observan acá el abordaje de la artroscopia con el abordaje de la biopsia, y el paciente requirió una resección completa que incluyera ambos abordajes. Miren la extensión que implicó todo esto, todo este manejo de hacer la artroscopia con un abordaje diferente y todo. Y ustedes observan que hubo necesidad de exponer toda la rodilla y de liberar todo esto. Y el paciente obviamente hubo necesidad de hacerle un colgajo muy grande para cubrimiento. Que pues aquí está explicado, no tengo la foto, pero esto fue tomado de cirugía plástica para la explicación. Y este es un caso muy similar. Un caso muy similar a uno de los varios que le he mostrado ahora. Es una paciente de una resección de una masa en la parte distal de la pierna. Mismo error. Hicieron sección de una pequeña masa
ni siquiera lo enviaron a patología, ni siquiera enviaron ese caso a patología. Lo descartaron. Este paciente le aumenta, le reaparece nuevamente la masa, le reaparece la masa y ustedes observan en la resonancia magnética la lesión y el radiólogo lo interpreta como una masa inespecífica anterolateral en tercio distal de la pierna que podría estar en relación con una fibromatosis, una fascitis nodular o eventualmente un dermatofibrosarcoma protuberans, que también es una lesión de bajo grado. Pero fíjense que ni siquiera se les ocurre que puede ser una lesión de alto grado. Y definitivamente la patología cuando se toma muestra que es un sarcoma fusocelular de alto grado. Es un sarcoma de alto grado definitivamente este paciente. ¿Y qué requirió este paciente? Ustedes observan la zona de la resección, marcando de dónde se iba a hacer el cubrimiento de toda la parte posterior. Y miren, hicieron la resección y aparte de eso, una de las recomendaciones es que uno nunca puede poner los puntos tan separados, porque todos estos puntos se consideran contaminados. Todo esto está contaminado por lesión tumoral. Entonces es una resección que afortunadamente fue longitudinal, pero no cumplieron tampoco digamos, con los estándares de cómo se debe hacer un cierre en un paciente oncológico. Y este paciente requirió una resección muy grande con resección del periósteo. El periósteo hubo necesidad de llevárselo como margen tumoral. Esta es la parte posterior por donde después cirugía plástica iba a hacer el cubrimiento. Y este paciente, este es el cubrimiento que se hace de la lesión. Este paciente es importante porque si ustedes recuerdan en la diapositiva anterior hubo necesidad de llevarse el periósteo. Como estos pacientes hay que hacerle radioterapia posteriormente. Si uno no le hace a este paciente osteosíntesis profiláctica, con el transcurso de los años, lo que termina pasando es que esta paciente hace una fractura por falta de periósteo, por falta de osificación perióstica, y él termina fracturándose a este nivel por la radioterapia, fracturas que difícilmente consolidan. Por eso estos pacientes toca hacerles una fijación profiláctica y en este caso se colocó un clavo intramedular miren ustedes el colgajo vital, cómo se ve. Este paciente tiene varios años ya de operado. Aquí la patología reportó bordes negativos para la lesión tumoral y después de varios años nos sigue acompañando, una vez al año va a la consulta para seguimiento. Entonces aquí ¿qué es lo importante? Que cuando uno opera un sarcoma de manera inadvertida, de una forma inadecuada, se aumenta la necesidad del requerimiento de colgajos libres en estos pacientes. Y definitivamente se incrementa el riesgo de amputación. Lo que no se ha mostrado es que empeore el pronóstico. Los estudios no han mostrado que estos pacientes tengan menor sobrevida a 5 años, pero definitivamente las dos variables que sí se aumentan es que aumenta la necesidad de colgajos libres e incrementa el riesgo de amputación. Uno se pregunta, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué sucede? ¿Por qué sigue sucediendo? Y bueno, yo tratando de sacar conclusiones, uno dice, bueno, porque hay una cantidad de mitos que se nos quedan a nosotros, de médico general, incluso de especialistas, y uno dice, no, usted tiene una lesión, si no le duele, tranquilo, esa lesión no debe ser maligna. Y si es subcutánea o si es una cosa chiquita, no, mire, eso debe ser un lipoma. Eso es un lipoma, no se preocupe, eso no creo que sea una lesión maligna. O no, mire, si esa lesión la tiene usted desde hace 15 años, eso es benigno, si no ya se hubiera muerto de eso. Entonces, lo que sí hay que tener en cuenta es que si uno tiene una lesión que tiene hace 20 años y la lesión aumenta de tamaño o comienza a molestar o comienza a crecer, puede haber una transformación maligna. Y recuerden que en pacientes, por ejemplo, con úlceras varicosas de vieja data, con osteomielitis de vieja data, todas estas células que todas están en constante replicación pueden hacer errores en la replicación y terminan haciendo transformación maligna. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta recomendación. Definitivamente, hay que tener muy en cuenta que algunos sarcomas de tejido blando pueden crecer durante muchos años, pueden permanecer latentes durante muchos años. Y eso se ha demostrado, por ejemplo, en sarcoma sinovial, en liposarcoma y el sarcoma epitelioide. Entonces, ojo con el tiempo, que el tiempo de evolución no quiere decir que el paciente no tenga una lesión tumoral maligna. Y ya para terminar, fíjense ustedes que en estos artículos dice que el 5 al 31%
de los sarcomas óseos que han llegado a una institución oncológica tienen un tratamiento inadecuado desde el principio. Y en los sarcomas de tejido blando con más razón, porque eso es del 18 al 66% de los sarcomas de tejido blando han recibido un tratamiento inadecuado. Posiblemente, ¿por qué? Porque no solamente ahí tiene que ver el ortopedista, sino el plástico, el cirujano general, el lipomita, y por eso muchos de estos pacientes son considerados lesiones benignas y terminan con errores en el diagnóstico. Muchas gracias, esto era lo que tenía para mostrarles el día de hoy. Estoy abierto a las preguntas que tengan para hacer.